vive. Así se llama nuestro tema. Testimonio. Cristo vive. Entonces, en el libro de Mateo, quiero antes de que vayamos al texto de Hechos, en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús recordó un mandato de Dios que debe tenerlo en cuenta todo adorador, todo aquel que quiera adorar a Dios. Pablo, para dar testimonio de que Cristo vive, tenía que convertirse en un adorador, en hacer lo que Dios le mandó, no hacerlo a su manera, no hacerlo como él quiera, sino hacer la voluntad de Dios. Quiero que vean, dice Jesús les dijo, amarás al Señor, y subraye por favor, con todo. Eso significa totalmente, no parcial, con todo tu corazón. Subraye, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22, 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Se dan cuenta que Dios no es un Dios de parcialidad, de un poquito, sino es, ¿cómo? ¿Qué te pide? A ver, y la palabra en griego, en hebreo, en latín, en arameo y todo es todo. No podemos desglosarla de otra manera, sino que todo es todo. El libro del Deuteronomio, quiero que vaya al Deuteronomio porque esto no es que Jesús se lo estaba inventando, Dios se lo había dado al pueblo de Israel, porque el Nuevo Testamento solamente es la confirmación de las afirmaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios lo había afirmado, lo que Jesús viene a confirmar lo que Dios dijo. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Esas palabras te gobernarán, esas palabras estarán sobre ti. Esas palabras se las dio al pueblo de Israel. Esas palabras no podían ser cambiadas. Esas palabras están ahí, es de tomarla en cuenta, que nosotros tenemos que recordar. Porque ahora sí, vamos a ver en el libro de Hechos 26, vamos a ir leyendo del 1 al 18, pero vamos a ir paso a paso. Quiero que vayan viendo algunas cosas sumamente importantes. Dice entonces, recuerden que en el capítulo 25 del versículo 27 dice que me parece fuera de razón enviar un preso e informar de los cargos, y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, recuerden que Félix ya estaba ante el rey Agripa, le había hablado del hombre de Pablo, y Agripa dijo, oye, yo quiero conocerlo, quiero que me lo presentes. Entonces lo trajeron para que lo juzgaran, y entonces pues él dice, me parece que no hay una razón para enviarlo preso, no podemos informar cargos que hay en su contra. Y entonces dice que el rey Agripa en ese momento estaba ahí con Pablo, le dijo a Pablo, se te permite hablar. O en la versión, nueva versión internacional, creo que Dios habla hoy. La Dios habla hoy, la que dice, se te da el privilegio de hablar. O sea, escuche bien esto, como que se sentían tan importantes porque era el rey Agripa, era su esposa, su amante, su concubina, su hermana, era de todo esa mujer, Berenice. Dice, está ante Félix, ante Agripa, ante Berenice, personas muy importantes del pueblo, y entonces dice, se te da el privilegio de hablar.
no se daban cuenta, esa gente no se daba cuenta que ellos tenían el privilegio de estar ante un siervo de Dios. Bueno, qué privilegio estar ante un hijo de Dios, ante alguien que porta un mensaje celestial. Alguien que te puede conducir a la eternidad. Por eso, cuando aquí a Pablo dice, se te da el privilegio de que hables. No, espérate. Ustedes tienen el privilegio de que yo hable ante ustedes. Les voy a dar un mensaje celestial. Porque le dice a Agripa, dice, te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces tendió la mano y comenzó así a defenderse. Hermano, es un privilegio poder oír el mensaje. Si usted no lo ve así, si usted lo ve como algo de que, ahí vamos a oír a ver qué dice. No, es un privilegio oír el mensaje del cielo, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice aquí que él extendió la mano y comenzó así su defensa. Y aunque aquí dice su defensa, en otra versión dice comenzó la defensa. Porque realmente no era defenderse él, era defender el evangelio. Él no se defendía, él sabía que Dios lo defendía. Eso tengo en cuenta. Él estaba defendiendo la predicación de la verdad, la predicación del evangelio. Y luego dice aquí, mas me tengo por vean esto, me tengo por dichoso. En el libro de Mateo capítulo 5 versículos 10 y 11 quiero que vean por qué Pablo decía me tengo por dichoso. No había en este momento eso escrito, pero él lo sabía por el Espíritu, dice aquí, porque la palabra dichoso es bienaventurado, es una persona feliz aun cuando padece. Ese es un bienaventurado, dice, un dichoso, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo me voy a sentir mal o poca cosa? Tengo que ser feliz, dichoso, bienaventurado, porque estoy siendo perseguido. Ahí dice, perseguido por causa de la justicia. Antes, si alguien hablaba mal de mí, yo me molestaba. Ay, hermano, eso se me resbala y hasta me da gozo. De verdad. Porque ya descubrí que soy ¿qué? Bienaventurado. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado, ¿qué no se vamos a sentir triste, hombre? Pablo estaba preso, lo habían acusado de que era un blasfemo, un levantador del pueblo, provocador, que hacía sedición. Lo acusaban de todo eso. Y él, ¿cómo dice? A ver, regresen a Hechos 26:2, ¿cómo dice? Me tengo por dichoso, por feliz. ¿Saben qué? Estoy feliz. Ya llevo 2 años aquí, me tienen guardia conmigo, me pusieron soldados, me estén cuidando de día y de noche. Y todo por hablar de la palabra, por predicar la verdad. Me tengo por dichoso, Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Hermanos, siempre, y escuchen bien esto, siempre que tú te dispongas a hacer la voluntad de Dios, a ser un adorador, obedecer a Dios, siempre el enemigo va a levantar gente que hable mal contra ti. Y lo más curioso, a veces la misma familia, los mismos de tu casa. ¿Sabe qué dijo Jesús? Porque no hay profeta sin honra sino en su propia. Y a los de tu casa, no importa. Ahora, dice aquí, mayormente porque tú
conoces todas las costumbres. Pablo estaba hablando con un rey que, aunque era romano, había estado años y era parte de la familia. ¿Se acuerdan ustedes que el tercer punto de la semana pasada que veíamos? Nepotismo. ¿Aún en qué? El nepotismo. Aún en el nepotismo. ¿Por qué hablamos del nepotismo? Porque los Herodes todos eran familia. Herodes el Grande, Herodes Agripa, todos los Herodes eran familia. Y este hombre, aunque era del Imperio Romano, conocía todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas. Y aquí me llama la atención porque dice, me vas a oír, pero ¿sabes qué? Con paciencia. A mí me impacta lo pulcro que es Pablo para poder hablar. Tome en cuenta eso, cuando usted se prepara, cuando usted tiene la verdad de su lado, usted sabe lo que va a compartir, pero usted no tiene que gritar, no tiene que exaltarse, no tiene que pelear con nadie. Usted tiene que ser educado, usted tiene que ser pulcro, hablar la verdad. Nadie nos puede privar. Pero dice, me vas a oír con paciencia. ¿Sabe qué cosa quiere decir la palabra paciencia? Con paz por el conocimiento. Porque le está diciendo, tú conoces las costumbres. Ahora, en paz voy a explicarte. Y aquí es donde empieza, miren, óyeme con paciencia, dice. Y aquí empieza a explicar, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de vivir, de nuestra religión, viví, a ver, subraya eso, viví, ¿qué dice? Viví fariseo. A ver, aquí no dice, fui fariseo, viví fariseo. Esa palabra es muy importante. Pablo les está diciendo, yo no aparentaba ser un fariseo, no, yo viví el fariseísmo en su plenitud. Si usted se acuerda, que ahorita vamos a ver en el libro de Filipenses, él habla de eso, y él fue fariseo pero con excelencia, no nada de a medias, no, por eso dice, viví fariseo, aunque él habla, puede ser una religión, una secta, un grupo dentro de la fe judía. Hay un grupo, una secta que se llama fariseos, que surgió 170 años antes de Cristo en un celo por conservar la palabra de Dios. Ahora, pero todo lo que nace bien, si no se cuida, se pervierte. 170 años después, cuando viene Cristo, ya los fariseos no se les reconocía por ser celosos de guardar la palabra, por ser muy ortodoxos. No. Ahora se les conocía por hipócritas. Por eso Jesucristo dice, no seas como los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Pero originalmente ellos nacieron, o esa secta nació en temor a Dios, por celo de Dios, para guardar o resguardar la palabra de Dios. Por eso ellos decían, bueno, la Biblia dice que amarás, pero ¿por qué amarás? Y empezaban a explicar. Ellos fueron los que eran los escribas, los que hacían los escritos para el pueblo judío. Muy bien, entonces, a ver, yo quiero que vean que dice vivió fariseo. Fariseo es una persona que cumple la ley. No que vivió como, sino que vivió fariseo. Hay quienes viven como cristianos, pero no son
Si se da cuenta que sí hay gente que vive como cristiano, pero no. O sea, él por eso dice vivir fariseo. O sea, no aparentaba ser fariseo, él vivió fariseo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? No vivir como cristianos, vivir cristianos. Porque el cómo es algo que aparenta. Esto como si fuera de plástico, no, pero es madera. El cómo es algo que se asemeja, pero no lo es. Por eso les dije que esa palabra es importante. Vivir fariseo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Vivir cristianos. Vivir en Cristo. Que Cristo viva en mí. Ya no vivir. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es vivir cristiano. No vivir como cristiano. Porque si usted vive como cristiano, quiere decir que le hace falta arrepentirse. Está fuerte esto, sí, pero así es. O sea, eso se llama identidad, no imitación, no algo que se parezca, sino es algo auténtico. O sea, quiero que vean, en el libro de Mateo 16:5 dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque ya no eran auténticos, se habían distorsionado. Es como si ahorita de pronto Pablo, y les digo la verdad, me impactó esa congregación porque los animos se pasan un buen rato, la verdad que sí, eso sí me gustó, porque se pasan un buen rato por torneo, la verdad está chévere, se pasan un buen rato, se animan y salen. Eso sí, cuando salen y les preguntan qué conocen de Cristo, pues no. La Biblia que dice, sí, todos la pasamos bien chévere. Pero sin embargo aquí no, miren, la Biblia dice muy claramente que Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora, quiero que vean el libro de Filipenses, porque quiero que vean lo que le dije que Pablo dice, fui un fariseo, sí, pero un fariseo auténtico, no nada de que era un imitador, no. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a la ley, él pertenecía a la secta de los fariseos. Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley, ¿cómo dice? Irreprensible. O sea, era fariseo, pero fariseo. Nada que es como si nosotros digamos, bueno, voy a la iglesia, leo la Biblia, no quiero ser, me gusta el cristianismo, pero no soy cristiano. No, hay que ser cristiano. Somos cristianos, ¿ok? Esto se llama convicción, identidad, no imitación. Y entonces, cuando se tiene esto, le dice Pablo, regresen a Hechos, por favor, otra vez. Hechos 26, 6 dice, ahora por la esperanza, dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¡Wow! Vean, quiero que vean cómo él presenta defensa del Evangelio, porque dice, por la esperanza que hay, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. O sea, toma el Antiguo Testamento, toma la palabra, porque los que están ahí conocen la palabra. Y le dice, a ver, ustedes tienen la misma esperanza, nada más que esta esperanza nosotros la tenemos en Cristo, ya está cumplida, no es por nuestras obras. El judío, como el católico, piensa ser salvo por sus obras. Y la salvación es por fe. Entonces, aquí les hace mención, porque quiero que vean
regresamos tantito en Mateo 24:15, ya lo vimos eso, pero Pablo les recalca esto, miren, dice, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan. O sea, yo tengo esperanza, pero es la esperanza que en ellos hay, porque ellos conocen la palabra. ¿De qué hace? ¿Cuál es la esperanza? A ver, vean ahí la palabra. Mateo 25, ¿qué les dije? A ver, ¿cuál es la esperanza? Cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, recuerden, hay esperanza, llámenle de la esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante esto. La gente que no conoce de Dios tiene esta esperanza, incluso la resurrección de los muertos. A ver, ¿sí o no? La resurrección de los muertos. Hermanos, ¿cierto o no? Se muere una persona. Puede ser asesino, puede ser violador, puede ser un borracho, un drogadicto. Cuando está en el velorio, ¿qué dice? Está en el cielo. Está en el cielo, está con el Señor. ¿Cierto o no? Todo el mundo tiene esa. Por eso se les puede hablar de Jesucristo. ¿Quién es la resurrección y la vida? ¿Cuál es la esperanza? Que un día resucitaremos. Que Cristo viene y que resucitaremos. La esperanza es la resurrección. Dice, ellos tienen esta esperanza. Por eso dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, y de justos como de injustos. Va a haber resurrección. Esa es la esperanza. Por eso les digo que todo el mundo lo tiene. Ahora, quiero que vayan al libro de Daniel, perdón, antes, Job, capítulo 19, versículo 25. Quiero que vean cómo todo, mayormente si nosotros confiamos en Dios. Mire, Job es el libro más antiguo. O sea, si los judíos decían, pues es que nosotros tenemos la escritura verdadera, bueno, el libro más antiguo que tienen los judíos es el libro de Job, donde habla de los patriarcas. Imagínense, ahí en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25, dice así: yo sé, escúchenme, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará. ¿De qué se va hablando? De la resurrección, ¿va? Ahora, quiero que vean también, porque esto es el Antiguo Testamento, es el libro más antiguo de la Biblia. Pero quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo 2, por favor, rápidamente. Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, de los que ya murieron, la palabra dormir en la Biblia habla de los que ya murieron. Muchos de los que ya murieron, de los que duermen, dice, en el polvo de la tierra, ¿serán qué? ¿Sí o no? Entonces, esa esperanza los judíos la tienen, nada más que ellos por sus obras, nosotros por fe. La fe en Cristo Jesús, porque por obras nadie es salvo. Nadie. Ninguna obra nos salva. La única obra que nos salva es la obra de Cristo en la cruz. Vean en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías 26:19. Miren lo que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres, ¿qué cosa? Resucitarán. Todo eso, los judíos, los sacerdotes, los escribas que estaban ahí, la gente importante, incluso Agripa, que había crecido del pueblo de Israel, sabía esa esperanza. Y le digo, a una gente que no conoce de Dios, tiene esa esperanza. Porque llegan a dar las condolencias y dicen, ya está en el cielo, ya está descansando, ya está con el Señor. Aunque nunca amó a Dios, nunca quiso de Dios, pero esa esperanza la tienen todos. Entonces, miren, vamos al libro de San Juan, capítulo 11. Ustedes ya saben ese pasaje cuando Jesús le informan que su amigo Lázaro está grave.
Y en lugar de ir a ver a Lázaro, se va a otra parte más retirada, más lejos. Y después al cuarto día se presenta y María y Marta vienen y le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. Y entonces cuando Jesús le dijo: tu hermano resucitará, ¿verdad? ¿Qué dice Marta? Marta le dijo, a ver, subraye eso, porque todo judío sí lo sabe. Yo sé. Marta, ¿qué cosa? Dice: yo sé que resucitará. San Juan capítulo 11, versículo 23 y 24, ¿no? Jesús le dijo: tu hermano, o sea, cuando le digo viene Marta y María, le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice Marta, perdón, Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé. ¿Por qué sabía? Porque era judía, porque tenía la información, porque se enseñaba eso en el pueblo de Dios, conocían, tenían esa esperanza. Por eso Pablo le dice: a ver, la esperanza que yo tengo, ellos también la tienen. No es algo mío nada más. Es más, yo fui fariseo y tenía esa esperanza, nada más que ahora mi esperanza está más clara, mi esperanza está en Jesús, no en mis obras. Y regresamos a Hechos, van a ver. Hechos 26. Dice 7, dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que haga alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo, y escuchen ahí, sirviendo. ¿Cómo intentan ganarse esa promesa? Sirviendo. De día y de noche. Porque ellos quieren ser salvos por obras. Nosotros esa esperanza de la resurrección la tenemos. ¿Por qué? A ver. Porque hemos creído en Jesucristo. Y no es por nuestras obras. Como dice Efesios 2:8. Es por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Ninguna obra nos va a hacer aceptos, porque a veces decimos: me porto bien para que sea yo salvo. No, la salvación ya la tienes. Pórtate bien para que te vaya, pero no para la salvación. Porque dice en el versículo 10, ahí mismo de Efesios 2:10, dice que para que andemos en las obras las cuales fueron preparadas de antemano, para que andemos en ellas. Hay obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, para que nos vaya bien, pero no para salvación. Ninguna salvación nos da salvación. Y incluso la Biblia dice, Pablo escribe ahí mismo en Efesios 2, versículo 2 y 3, quiero que lo vean. Efesios 2. ¿Ya estamos ahí? Efesios 2. Efesios 2:2, miren lo que dice. Desde el 1 dice: y Él nos dio vida. Está hablando de Jesucristo. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos, en los cuales estuvimos en otro tiempo. Y Pablo aquí lo que está testificando, que él fue fariseo, que él aplicó esa esperanza, pero que en otro tiempo hacía exactamente lo mismo que los judíos ahí hacían. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean, hermanos, nosotros a veces seguimos más que la palabra, según las corrientes de este mundo. Pablo lo hizo y él testifica de eso. Porque, a ver, ¿sabían ustedes como fariseo, Pablo, por qué perseguía a los cristianos? ¿Por qué seguía la fe en Cristo? No persiguió a Cristo, persiguió la fe en Cristo. Regresen a Hechos 26, vamos a ver. Hechos 26. ¿26? ¿Dónde estábamos?
¿26 qué? 6, 6, 7. 26, 7. Vamos al 8. Perdón, el 7 dice: por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado con los judíos. ¿Qué se juzga? Y mira, la pregunta me llama la atención porque él está siendo juzgado y él interroga. Imagínense, el versículo 8 dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Se juzga eso? A ver, ¿por qué me están juzgando? ¿Se juzga de que Dios resucite? ¿Es digno de condenar que Dios resucite a un muerto o que Dios sane a un muerto? A Jesús lo condenaban porque sanaban los sábados, ¿o no? Y aquí Pablo pregunta, y deberían estar siendo él cuestionado. Sin embargo, aquí Pablo pregunta: mire, cuando tenemos autoridad, cuando se hacen las cosas bien, se puede preguntar a las personas con sabidurías estratégicas, con preguntas sabias, preguntas estratégicas. Dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite. ¿Es increíble que Dios resucite a los muertos? Yo les diría, para mí es normal. De verdad. He visto, les he dicho, me jacto de eso. He visto la resurrección de 4 personas. 4 personas, en diferentes formas, diferentes momentos. 4 personas resucitadas. La primera, cuando yo tenía apenas 3 meses de ser cristiano. Ni siquiera podemos decir, es que conocía la Biblia. Nos daba hasta risa que mi esposa, cuando orábamos por la persona que estaba mal en ese momento, mi esposa agarraba el Salmo 91 en su Biblia abierta y le ponía en su mano para que se estirara. No sabíamos, no conocíamos. Sin embargo, Dios nos dio esa oportunidad de que viéramos a una persona resucitada. Para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo increíble que Dios no pueda hacer? Si usted cree en un ídolo, ese sí tiene limitaciones. Aquí Pablo estaba confrontando a esa gente, sobre todo a Festo, porque él venía con una cultura griega romana, a donde ellos creen en el politeísmo y muchos dioses, y para esos dioses sí era imposible. Sin embargo, para el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, no hay nada imposible. Lo único que tenemos que hacer es creer. Porque dice, para el que cree, todo es. Para el que cree, todo es posible. De verdad. Para el que cree, todo es posible. Yo le estaba diciendo al Señor hace unos días: híjoles, es que esto sí creo que es imposible. Y rápidamente me corrige el Espíritu Santo: tú has enseñado que no hay nada imposible para el que cree. ¿Cree? Y sí, eso es. Porque a veces nosotros formamos nuestros imposibles. Hermano, dice que Pablo dice que eso es lo que le acusaban los judíos, y él persiguió a los cristianos. Miren, quiero que vayan rápidamente al versículo 9. Dice: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas no contra Jesús, sino contra ¿quién? El nombre. Él no hizo nada contra Jesús. Él iba contra la doctrina del cristianismo, contra los santos hombres de Dios, los que habían creído en Jesús. Por eso dice así: contra el nombre de Jesús de Nazaret, el cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré. Imagínense su celo. Y aquí les está hablando a ellos. Dice: cuando fui fariseo, yo encerré a los cristianos, los que creían como yo. Dice: los encerré en cárceles a muchos santos. Dice, no dice a los cristianos, aquí los llama ¿cómo? No dice a esos que los proclamaron santos después de muertos y que el Papa los hizo santos. No, los santos son aquellos que creen en Jesucristo, que son perdonados sus pecados. A ellos, dice, los encerró en la cárcel, a muchos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense lo que hizo Pablo siendo fariseo, teniendo una religión, teniendo una esperanza, creyendo en Dios. Pero su celo lo llevó primero a encerrar en cárcel.
Cuando había que votar, porque él era parte del Senado, cuando tenía que dar su voto, dice, yo di mi voto para que nos mataran. Y hasta ahí no hay problema, pero mire, imagínense el versículo 11, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a que blasfemaran. Yo creo que esto lo transformía a Pablo, porque cuando daba su voto que mátenlos por ser cristianos, pues ese se iba al cielo, porque al morir pasaba, ahora sí, como dice el dicho ese que maneja el mundo, dice, pasó a mejor vida. Y sí, si alguien era por ser cristiano lo mataron, pasaba a mejor vida. Pero imagínense los que blasfemaron. Dice que los obligaba, los forzaba a blasfemar. Eso si no se arrepentían por haber blasfemado, ¿qué pasaba? Se perdían. Y eso sí, sobre la conciencia de Pablo pesaba. Yo cuando alguien, por ejemplo, me dice, me voy de la iglesia, si se va, no tengo ningún problema, porque yo digo, ya enseñé lo que yo tengo que enseñar. Es que no me gustó esto. Pero yo estoy tranquilo porque enseñé la palabra. Pablo, yo creo que cuando dio su voto de que mataran a un cristiano, estaba tranquilo. Pero obligarlos a blasfemar, ahí sí. Porque si no se arrepentía, ¿qué? Se perdía salvo. Ahora, vean a un líder, conocía la palabra, tenía la esperanza, era un religioso, pero miren, dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía. Vean, ¿saben cuándo se da uno cuenta? Cuando una persona tiene una fe verdadera, una fe genuina, cuando tiene paz, cuando tiene amor, cuando tiene gozo, cuando no es iracundo, cuando no es maldiciente, porque aquí dice que dice, enfurecido sobremanera. ¿Qué quiere decir eso? Que lo gobierna su carne, la ira, el enojo, el odio, todo eso es de las tinieblas. Me digo, segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hermanos, necesitamos nosotros entender que una persona, aunque tenga religión, si hay ira, si hay enojo, si hay maldicencia, todo eso, hermanos, tiene una religión, pero no tiene a Cristo, no tiene la esperanza realmente de estar en la resurrección de los muertos para justicia. Versículo 12, por favor. Ahora sí vamos a ver la conversión. Les dio testimonio de lo que él hizo como fariseo. Ahora vamos a ver su conversión. Él habla de su conversión como un encuentro personal con Cristo. Eso es importante. Olvídate de lo que digan otros. Tu encuentro personal con Cristo. Dios no se convierte por multitud, por familia, no. Es una relación personal. Siempre le voy a decir esto. Incluso cuando yo estaba mis hijos en casa, mi esposa, llegó un momento a donde yo les decía, a ver, ¿se van o se quedan? Yo a la hora, yo les digo, a la hora que tengo que salir, me voy. Si no están listos, se quedan. Y de verdad, yo ya no, porque siempre tenía yo que estar, chamaco, apúrale, que mira, que ya se nos hizo tarde. Llegó lo que dije, no, ¿para qué no carne? Mejor, ¿quieres ir? Y incluso a mi esposa le decía yo, ¿vas a ir, mi amor? Y si no, bueno, yo me voy. Porque es una relación, la salvación es una relación personal con Dios. Quiero que lo vean, dice, ocupado en esto, iba yo, hablando de cuando era fariseo, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con los poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, y aquí está la relación, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó sobre mí y los que iban conmigo. Vean, si eso se manifestó hacia todos,
pero la relación personal, la conversión es algo que tú lo decides, es una relación personal. No es que mi esposa no quiere, es que mi esposa no. Métete tú. Busca a Dios, ¿no? Porque eso es una relación personal. Vi una luz del cielo, sí se manifestó, todos la vieron. Dice aquí, y habiendo caído. Qué duro es esto, porque a veces yo les voy a decir, nosotros no nos convertimos hasta que caemos. Caemos lo más bajo, porque Dios nos habla. ¿Ustedes creen que Pablo fue su primera experiencia con Dios? No, mire, dice la Biblia que fue apartado desde el vientre de su. Era instruido en la palabra, y como él mismo explica, dice, la esperanza que hoy tengo, ahí está la palabra, ahí está. Mostramos textos del Antiguo Testamento que ahí estaba. Pero en este momento es una relación personal a donde dice aquí, dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, todos cayeron, pero él oyó una voz, Dios le habló. Qué hermoso es cuando Dios te habla, cuando Dios te ministra. Dice, esa voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Imagínense, hasta pone ahí Lucas, dice, le habló en hebreo, dice, ¿no? Le habló en hebreo, dice. O sea, en su lengua nativa. Vamos, como si nosotros dijéramos, le habló en español. No, pues que Dios habla en hebreo. Es que Dios es tan personal. Y yo siempre les saco este chiste que un día dice que un pastor estaba predicando, y ahí iba a sus reuniones y iba un muchacho, un joven, que acompañaba a una ancianita. Y entonces siempre que iban a orar decía, oren por ella, ella es la que viene, ella es su religión, yo soy católico, a mí no me citan de nada de eso. Y lo respetaban. Entonces dice que un día estando predicando, de pronto el pastor hace el llamado, y el primero que pasó al altar fue ese chico. Y entonces estuvo orando y oró por él, y ya lloró, se entregó a ella al Señor. Y entonces, ya cuando termina todo, dice que fue el pastor y le dijo, oye, ¿qué pasó? No, me dijo Señor que me ama. Sí me dijo, y ¿sabes qué, Niero? Te amo. Imagínense, en ese lenguaje de un chico de barrio, de banda, así me dijo Señor que me ama. Y él entendía ese lenguaje, porque Dios te va a hablar en el lenguaje que tú. Por eso dice aquí el Saulo, dice, me habló en lengua hebrea y me dijo, Saulo, Saulo. Ahora, aquí viene su conversión, dice, ¿por qué me persigues? A ver, ¿se acuerdan usted que él dijo que persiguió no a Jesús, sino a la doctrina? Ahora, el asunto es serio. Jesús viene y le dice, tú persigues a mis hijos. ¿Por qué me persigues? Porque todo lo que nos hagan a nosotros, a Cristo se pasa. Todo. No tengamos cuidado. A veces tenemos en poco a un hermano, murmuramos, lo que hagamos a un hermano se lo hacemos a. Dice, ¿por qué me persigues? Y aquí es donde me impacta, porque dice, dura cosa te da voces contra. ¿Sabe qué cosa es el aguijón? Esto, en términos de agricultura, lo entendían en su momento, porque el aguijón era un fierro que tenía una punta que lo usaban para picar a los bueyes para que enderezaran el camino, o para que se fueran para donde el trabajador quisiera, el dueño quisiera. Entonces se quería desviar el buey, ¡pum!, le picaban en la pompa ese aguijón, como un estilete con punta. Y claro que el buey, al sentir el piquete, tenía que enderezarse. O sea, escuchen bien esto, hay muchos aguijones que nos pican y decimos, ¿pero por qué? Y me duele. Sí,
nosotros queremos hacer, caminar hacia lo que nosotros queremos. Y cuando Dios ve que nos estamos desviando, ¿qué hace? Aguijonazo. ¡Ay, me duele! Pues sí, para que te endereces, para que no quieras caminar por donde tú quieres, sino a donde Dios quiere llevarte. Abusados con los aguijones. Por eso dice, aquí dice, dura cosa pensar cosas contra el aguijón. Y Pablo lo entendió. ¿Por qué, hermanos? Dígame, si no era duro estar preso, 2 años detenido, todo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vete a los gentiles. ¿Qué hizo? Voy a los gentiles. Cuando nosotros queremos caminar hacia lo que nosotros queremos, hermano, dura cosas. Aquí Pablo lo estaba entendiendo y se lo estaba diciendo. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y vean la autoridad que le dan en la conversión. Jesucristo no es sanador, no es salvador, sino es Señor. Quiero que veas, Señor, versículo 15, estoy en el versículo 15. Señor, esta palabra solamente se le daba a los reyes y a Dios. La famosa palabra Kyrios o Curios, como quiera pronunciarlo, pero era solamente para los reyes y para el Señor. Cuando él dijo Señor, le estaba dando la autoridad. Dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto me llama la atención porque realmente uno puede decir, Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a los cristianos. Pero dijo Jesucristo, cualquiera que haga algo a uno de estos mis hijos, los más pequeñitos, a mí me lo hace. Uy, cuántas respuestas tenemos que dar a Jesús cuando nos pregunte, ¿por qué me perseguiste? ¿Por qué humillaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué le hiciste a mi hijo eso? A mí me lo hiciste. Imagínense, tenemos que responder a eso. Ahora, dice aquí que Dios, acuérdense que Dios dice que cuando Pablo se encontró con Jesús, ¿qué? Cayó. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 16, versículo 16. A ver, ¿qué hizo Jesús? Levantó, porque Dios nunca te va a dejar caer. Sí se cayó, sí Pablo se humilló, sí Pablo se cayó, pero Dios lo levantó, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos caemos, nos humillamos ante Él, hermano, ¿sabes qué? Nos levanta. Vean el versículo que está ahí en el versículo 14 y en el versículo 16, comparen. 14, caí, dice, ¿va? Y el 16, levántate, lo levantó. Y ponte sobre tus pies porque para esto, y subraya el para. A ver, cuando Dios te levanta, no es para nuestra vanagloria, para nuestro bienestar, no. Escuche bien esto. ¿Para qué nos levanta el Señor? Quiero que subraye dos cosas muy importantes. Para esto he aparecido a ti. Para ponerte, primero, número 1, para ministro y para testigo. A ver, ¿para qué? Te cae, te levanta, ¿para qué? Para ministro. A ver, ¿cuántos quieren ser ministros? Hey, nadie quiere ser ministro. Estoy seguro que si le digo cuántos quieren ser líderes, levantan hasta el pie. Sabemos que nos llamamos ministerios de restauración, ¿verdad? Dios nos dijo, cuando iniciamos esta obra, Dios nos dijo que iba a levantar ministerios. En esta casa tenía que haber los 5 ministerios. Pero, ¿quiénes quieren ser ministros? Nadie. Usted sabía que todos nos llamamos a ser ministros. Porque ustedes dicen, el ministro Pedro, ¿qué va a hacer? A veces ni sirve, porque la palabra ministro quiere decir servidor. A ver, ¿cuántos quieren ser ministros? ¿Para qué nos llamó Dios? Para ser
ser servidores, para ser ministros. Para eso nos llamó el Señor. Sí, porque esa palabra se tan perdonada. El ministro o a qué ministerios de restauración. Sí, sí. Si supiéramos que ahora es servidores. Pero alguien que le pone el título de ministro ni siquiera sabe lo que es servir. Ahora sí quieren ser ministros, porque para eso nos llamó. A ver, cuando me cae, sí es cierto, ¿no? Que cuando nos caemos, cuando estamos pasando una crisis, Señor, provee, bendíceme, Señor, ahora sí te prometo que sí. Porque estás caído, y te levantas, y yo cuando te levanto, ay, Señor, ahora sí, gracias, ya estamos bien, gracias. Para la gloria de Dios, que nunca servimos. ¿Y para qué Dios nos llamó? Para ministros. Se llama ministros. Ahora ustedes van a decir, pero yo no quiero ser ministro, pues todos fuimos llamados a ser ministros. Dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré, para que sirvas a Dios, para que le pases el mensaje a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos, para que sirvas a Dios. Para eso nos llamó el Señor, para que seamos ministros y testigos. ¿Qué es un testigo? A ver, porque por ahí hay alguien que dice, nosotros somos testigos de Jehová. ¿Qué es un testigo? Pablo dice que Dios nos llamó, en su caída lo levantó para que fuera ministro y para que fuera testigo. Ok, ya vimos lo que es un ministro. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto, alguien que presenta evidencia, alguien que ha estado, que ha constatado que es real. Va a presentar evidencias. Yo les dije una vez a un testigo que, digo, es que tú dices que eres testigo, pero ni siquiera al testigo llegas. Dice, ¿cómo no? Yo pertenezco a la organización. Digo, no, es que el testigo es aquel que presenta evidencia. Por eso Jesucristo dijo, vayan, prediquen, impongan manos, verán señales, milagros, prodigios, sanidades. Es el nombre de Jesús. Porque cuando tú haces eso, estás presentando evidencias de que Dios es real. El poder de Dios es real. A ver, ¿qué somos? Ministros. ¿Para qué nos llamó Dios? Para ser ministros y presentar evidencias. Yo creo que con eso, no, hombre, al rato, cuando me digan, es que oré por él y se sanó, es que oré por él y resucitó. Porque todos fuimos llamados a eso. No vaya a pensar que, ay, soy pastor nada más. No, todos. ¿Usted lo puede hacer? Sí, hermano. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahí en el versículo 18, quiero que subraye, por favor. Cuando menos vamos a encontrar tres paras. Los paras son la razón. Y el versículo 18, para que abras los ojos. A ver, cuando usted empieza a servir a Dios, cuando usted empieza a ministrar, empieza usted a dar testimonio, ¿sabe qué? Le abre los ojos a la gente. Porque ¿para qué fuimos llamados? Para abrirle los ojos. Cuando se les abre los ojos a la gente, es entonces cuando dice, para que se conviertan, no para que aprendan Biblia, no, para que se conviertan, para que dejen los ídolos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las, dice aquí, de las tinieblas a la luz. Hermano, no tenemos que conformarnos de que ya le prediqué. Vamos a insistir, vamos a hacer, porque Dios me levantó, no he caído, me levantó para hacerme ministro, para hacerme testigo suyo. ¿Para qué? Para que vean la gente, para que se conviertan y también dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y de herencia. No solamente el perdón de pecados, la herencia. Porque si ya, vamos a decir, ustedes predican, ya sus pecados fueron perdonados, entregaron su vida a Cristo, ya sus pecados fueron perdonados. No saben la herencia. ¿Por qué venimos y cada 8 días
cada 3 días por lo menos, para saber cuál es la referencia, porque mientras usted no sepa qué es lo que dice el testamento, vamos a vivir como mendigos, aunque tengamos todo el oro para ser felices. ¿Cuál es nuestro problema? No conocemos lo que dice el testamento de nuestra herencia. Porque dice ahí, sí o no, veanlo, en el versículo 18. Hasta ahí vamos a llegar, pero quiero que vean, dice: para que reciban primero por la fe el perdón de pecados. Ya les prediqué, ya se convirtieron, pero luego hay cristianos que se convierten, llevan 50 años de cristianos y no disfrutan de la herencia que tienen como hijos de Dios. Y tenemos que aprender eso. Hay herencia, ya si usted no lo quiere, ya ese es asunto suyo. Pero hay herencia, ¿y lo dice sí o no? La herencia entre los santificados, que cada día estemos siendo santificados. Que no hay herencia, la herencia no se hace realidad si no entramos en lo que es santificación. ¿Sí? La santificación es un proceso que cada día te vas despojando de aquello que no le agrada a Dios y vas sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Ok. Vamos a creer que nosotros podemos darle testimonio a la gente que somos ministros, que podemos predicar la palabra. Y mire, quiero que vaya a leer de Jeremías 1:18. Tome esta palabra, que la recuerde. Jeremías 1:18. Esto lo vamos a estar viendo un poquito más dentro de 8 días, pero quiero que vean. Jeremías 1:18 dice, léalo conmigo: no temas. Cuando usted se levante como ministro, cuando usted empiece a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, hermano, así como Pablo lo hizo, dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. No temas, da testimonio, habla. Pablo no cayó. Si estamos en lo que dice el texto, ¿no? 1:8, perdón, es 1:8, estoy viendo mal, es que no lo quise lo que 1:8. ¿Sí? 1:8, Jeremías 1:8. No temas delante de ellos. Hermano, a eso nos llamó el Señor a dar testimonio. No temas. Pablo conocía la Escritura y hablaba firme delante de este pueblo que conocía la palabra, pero no la había entendido. Y así hay mucha gente que conoce la palabra, no la ha entendido. Tú puedes ayudarles a que ellos se puedan convertir al Señor. En el nombre de Jesús. Tienes que ser un adorador. Pablo aquí empieza su adoración, porque ya no estaba dispuesto a ser, por eso estaba feliz. ¿Cómo dice el versículo 2 que leímos? Me siento dichoso. Me siento. Ahora, ¿cómo va a ser posible si estaba preso? Iba a ser enviado a Roma. ¿Cómo es que se siente feliz? Hermanos, porque ahora él estaba haciendo la voluntad de Dios, él estaba haciendo un adorador. Adorar a Dios, ese dicho no es cantar. Adorar a Dios es hacer su voluntad. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, está adorando al Señor. Hermano, en el cielo se adora, sí se canta, pero ¿sabe por qué se adora? Porque se hace la voluntad de Él. Por eso Jesucristo dijo: venga a tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Dios está buscando adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Si quieres saber algo más de adoración, los espero el día jueves. Oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana, este mediodía, por este tiempo de estar estudiando tu palabra.